Pues vamos a empezar. Esto es un ensayo bien abierto, ¿ok? Pues vamos a hacer bueno, no tenemos que hacer una filita, pero si nos organizamos un poquito, ¿verdad? Para entrar al espacio. Ok. Para entrar al espacio, un beso, abrazo, puñitos o manos. Lo que vamos a... Beso, abrazo, rico. Un beso, abrazo. Un abrazo. Esto es más fácil acá porque usualmente a veces es como el puñito del brazo y aquí es besos o abrazos. Abrazo. Recuerden que tienen tres opciones: abrazo, besito, puñito o manito. ¿Puede ser abrazo? Ay, qué rico. Ya. Yo te iba a dar el puñito. Para hacer otra más. ¿Qué has llegado? ¿Qué has llegado? Qué bueno es. No le pase. Hola, esto era yo de Mira, mi sobrinito querido. Puñito, abracito, qué manera. Puñito o mano. O agarrar. Y también. Para todo. Muy querido. Te amo. Las cosas con la llega. Puñito, mano, abrazo. Hola. Puñito, abrazo, saludo de mano. Abrazo. Dime esto. Puñito, beso, abrazo. Abrazo. Nalín. Diferencias culturales. La gran mayoría de la gente aquí abrazó. Eso también es bien boricua, bien latinoamericano. En otros espacios, más en el norte, uno hace esas mismas tres preguntas y muchas veces es la mano o si acaso los puñitos tocando. Esto quizás, ¿verdad? Ustedes lo han visto en videos en maestros recibiendo a sus estudiantes en escuela elemental. Pero como yo también, como educador y como artista, he tenido o he chocado o me han hecho chocar con esta dicotomía de que es arte y que es educación, y muchas veces separándolos. Yo soy de los que creo en el arte y la pedagogía, el arte y la educación integrada. Así que aquí van a ver, quizás fracaso un poquito hoy, voy a mostrar mi práctica como maestro, pero también como artista. ¿Ya? Pues vamos a empezar. Yo tengo que seguir un papelito que tiene en la agenda de trabajo
siendo honesto con ustedes, yo quería que esto durara 20, 25 minutos. Yo no creo que dure 20, 25 minutos. No creo que va a durar más de eso. Yo quería solamente hablar y mostrar unos cuantos videitos y unas cuantas fotos, pero la cosa se complicó. Así que vamos para encima. Destierro. Necesito unos voluntarios. Yo soy fatal con el lenguaje inclusivo. Lo sé y lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo en que exista, pero a veces las palabras, yo he leído textos inclusivos y a veces yo mismo ni me entiendo lo que estoy leyendo. Así que flow conmigo. Yo, por otro lado, honro las identidades y sus pronombres. A mí, mis pronombres son él, pero me pueden decir lo que ustedes, pueden usar lo que ustedes quieran, yo no tengo problema con eso, ¿ok? Eso no significa que también hay gente, ¿verdad? Hay amigues que dicen que no les llame Jamaica. Pues necesito unos voluntarios para hacer un ejercicio, o no un ejercicio, que me ayuden a hacer algo. Pero solamente los que estén aquí son los que se van a enterar. Necesito como 6, 7 personas. Ok. Si por alguna casualidad, cuando vean lo que está pasando, necesitamos más gente, usted entonces entra y nos ayuda. ¿Ok? Evitemos ser espectadores pasivos. Como también evitemos ser en el salón de clases o, ¿verdad? Cuando yo trabajo con estudiantes pasivos que solamente lo que están en el salón es para recibir información, ¿verdad? Lo que yo voy a discutir ahorita, pero lo que Pablo Freire habla de la educación bancaria, ¿ya? Que usted solamente abre su cabecita y se le mete a información, es una transacción que usted no hace nada más que eso. Yo peleo con mis estudiantes todo el tiempo porque lo que ellos quieren es el maestro que habla, ellos escriben y después cogen un examen y se acabó. Mis clases son bastante activas y participativas, como también es el trabajo escénico que te puede hacer. ¿Ya? Ok. Ok, lo que yo quiero es la idea de plantarle. Yo me voy a ir de cabeza, ¿verdad? Ustedes me van a ayudar a girar, mis piernas van a quedar para arriba y yo voy a tratar de acomodarme a hacer una posición de yoga, ¿verdad? Donde un headstand, donde mis brazos están agarrando mi cabeza y yo me quedo derechito. Ustedes me van a ayudar a acomodarme y poquito a poco, ¿verdad? Se van alejando, estando seguros que ya yo estoy ahí estable. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Sí? Y una vez ya estés estable, nos vamos o nos quedamos. Cuando esté estable, van retirándose para estar seguro, porque quizás hay que volver un ratito y se da. ¿Ok? Ya. Pues vamos con esto. ¿Estamos listos? Dice. Ya están de esto. Yo creo que si quieres quitarte la cartera. Ah, gracias, no me había. Este, Una colgadora. ¿Estamos listos? Vamos.
el viejo. Ya te di. Esto no lo podría hacer sin su ayuda. Gracias. Fideíto. Uy. Vean, tomen nota y después hablamos de lo que vemos y de lo que experienciamos. Running while black is a sardonic description of racial profiling experienced by black runners in the United States and Canada.
Running while black is a sardonic description of racial profiling experienced by black runners in the United States and Canada. In the United States The United States and and Canada. Canada. That has happened en Puerto Rico. Eso ha pasado en Puerto Rico también. Eso le pasó a mi hermano hace muchísimos años atrás, cuando era atleta y estaba lloviendo. La policía lo paró porque ¿qué hacía? No voy a dar descripciones, pero ¿qué hacía esta persona temprano en la mañana corriendo en la calle? Caguas, Puerto Rico. In the United States, jogging gained popularity after World War II and has largely been portrayed by American media as an activity typically engaged in by white people. Se está leyendo en inglés porque supuestamente esto sucede en Estados Unidos y en Canadá, no en Puerto Rico. Joggers of color are treated with suspicion. Black runners report taking precautions such as wearing bright colors. Hold it. Aunque tengo ropa de color, quizás esto te distrae un poco. Wearing bright colors to appear non-threatening. Avoiding running outside the daylight hours. Running in groups for safety. And avoiding running fast enough Corren conmigo. to appear to be, quote, running away from something. Corran conmigo. Corran conmigo. ¿Qué más decía el texto? Sol. Dice el nombre de una persona asesinada por la policía, Tyree Nichols. Gracias, gente. Gracias. Por acompañarme. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? Contándoles cosas. Esto ayer lo trabajé. Me tomó como 2 horitas montarlo. Testigo por ahí es mi sobrino que está por ahí. Y se me quedó en la casa. Y me lo trajo a última hora. Ok.
Espejito, espejito. Necesito saber si yo también soy diapositivas. Podemos mirar para allá. Si las luces se pueden apagar, no sé dónde se apagan aquí. No nos dio tiempo ni para probar. Luces, por favor. Aunque ya estas imágenes están digitalizadas, yo quería poner el proyector de diapositivas. Primero por el sonido. Ahora, ¿verdad? La tecnología que tenemos ahora es fake. Te hace el o clac clac, pero es de embuste. Cuando yo hice la pieza de You Don't Look Like en el 96, que descubrí aquí que mis colegues nacieron en los 2000, algunos de ellos sabían que era un proyector de diapositivas, algunos de ellos es la primera vez que están viendo un proyector de diapositivas. Pero yo quería, como les dije, particularmente tener esa cosa del clac clac, clac clac. Y los más modernitos hasta tenían un cablecito donde uno podía estar más lejos y tocar el botoncito. Estas piezas, estas fotografías se hicieron, me ayudó a hacerlas en colaboración Miguel Villafañe, compañero de Rosa Luisa Márquez, y fue una tarde fabulosa. Y si le puedes darle un poquito a donde salgo yo con las maracas. Bueno, todo estos son, ¿verdad? Pues estamos hablando de mi práctica y de dónde salen mis cosas, pero como mi trabajo de alguna manera es autoetnográfico, pues Javier está bastante presente aquí, así que también les quiero contar un poquito de esto. Estos son faldas que Antonio Pantojas, que descansa en poder, me prestó un montón de cosas fabulosas para que yo pudiera crear los personajes. Así que había un vacilón en el estudio. Para quienes conocen un poquito la música de Super Aquello, Patricia, la cantante, fue mi asistente. Ella me maquillaba, ella me peinó. Dale a las imágenes. Hasta para aquel entonces yo no usaba espejuelos y estoy usando los espejuelos de ella. Estos no, estos son gafas. Aquí. Todo esto, dale para atrás. Todo esto es panty. Todo esto. Pantojas, perdón, sí. Es que así le decíamos con cariño. Sí, todas estas cositas son de él. El vestido de la sirvienta, también él me lo proveyó. Yo compré esto en una tienda de zaparatas y le puse entonces los flequitos porque ya lo de él tenía estos flequitos. La gente se pregunta por qué sin zapatos.
y se han escrito cosas sobre descalzo. No hubo zapatos porque no había zapatos. ¿Ok? Así que, bonito de eso es que eso es material integral de la pieza de You Don't Look Like. Con pena y alegría lo digo, cuando You Don't Look Like se presentaba y se presentaban estas diapositivas, la gente en el público se moría de la risa. Pero poquito a poco, me entiendo yo, contextualizando, hacían silencio. Entonces había un silencio frío en ese espacio en el que estábamos performando. Para aquel entonces también, yo no sigo la televisión local, era cuando habían un montón de personajes performeados por gente blanca en blackface. Y no solamente era blackface, pero también jugando con todos esos estereotipos asquerosos que hay por ahí sobre lo que es ser un ser negro en Puerto Rico. Esto viene literalmente de, dale para el frente, aquí. Esto viene porque a mí me llamaron esas cosas que hacemos mucha gente joven de ir a casting, ¿verdad? Para comerciales de televisión, porque es la manera en que uno se va haciendo famoso, ¿verdad? Y si uno lee el texto de You Don't Look Like, yo hablo de esa cosa de querer ser descubierto, ¿ya? Porque significa que va a llegar, ¿verdad? El dinero, van a llegar los chavos, pues esa cosa de ser descubierto por alguien, ¿verdad? Esa idea también colonial. Un comercial de televisión, les puedo decir, era Colgate, y yo fui la persona escogida. Cuando yo estaba haciendo el casting, me sorprendió que todo el mundo era negro, hombre negro, y que cuando yo escuchaba lo que estaba pasando, hablaban en un acento medio raro. Cuando entré al estudio me di cuenta que lo que querían era que uno hablaba como que así, ¿verdad? Porque esa es supuestamente la manera en que los negros hablan, los negros del Caribe, ¿no? Además de eso, una peluca. No se preocupen porque no le voy a hacer You Don't Look Like. Ya mi cuerpo no lo aguanta, aunque Sebastián podría bailarla por mí. Ese es mi sobrino Sebastián. Y también usaba una peluca. Cosas que pasan. Yo decidí tener una conversación con la gente de casting y decirle, hey, yo creo que esto es un poco problemático. Y entonces yo le dije, tú sabes, la manera en que están hablando, la cuestión de la peluca, esa cosa de vagancia en una sillita de playa. Y lo que me dijeron fue, pues mira, gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Y yo le dije, y yo no lo puedo hacer si esos cambios no se hacen. Ay, gracias, caramba, no teníamos esa perspectiva. Ahí se quedó la cosa. Hay otro actor negro, buena gente, puertorriqueño, famoso, amigo, quizás un poquito más famoso que yo, que sí hizo el comercial. Y cuando vio You Don't Look Like, me dice, yo lo hice. Pero, bueno, ¿verdad? Artistas jóvenes a veces tenemos que hacer este montón de cosas para que nos vean. Así que esas imágenes ahora fueron adquiridas para la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, y también ahora en marzo 12 abre una exposición en el supuestamente único museo LGBT Q+ en la ciudad de Nueva York, que se llama el Leslie Lohman Museum of Art, y se va a estar exhibiendo por allá. La exhibición creo que se llama Ficciones Patógenas, en Manhattan, de marzo 12 a julio algo.
pero si lo buscan en el internet lo van a encontrar en mi página de Instagram. Yo pronto lo voy a poner la información ahí para que la vean. ¿Ok? Seguimos. Por cierto, si alguien quiere hacer una pregunta, como esto es un ensayo general participativo, pueden decir Javier, ¿ok? Y no tenemos que dejar las preguntas y la conversación para después porque me gustaría que habláramos. Esto se llama, el proyecto que está aquí trabajando el querido Naldo, se llama Práctica, 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 ¿verdad? Así que se supone que yo hable un poquito de mi práctica. Creo que ya yo estaba hablando un poquito de mi práctica. Necesito unos voluntarios. No se preocupen, aquí no van a tener que hacer mucha fuerza. Yo tengo que advertirle eso también a la gente porque se asustan. Vengan. Yo hice una pieza hace muchísimo tiempo, porque yo también llevo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y ya hay gente en Puerto Rico que me reconoce como de la diáspora y yo sufro porque yo no me considero de la diáspora, pero ¿sabes qué? Yo también estoy medio acostumbrado a que me pongan título y nombre, que me nombren, ¿no? Y también por otro lado quiero entender eso, ¿verdad? Ya que hay gente que me reconoce como de la diáspora, ¿qué significa eso, verdad? Este cuerpo, este Javier, que va entre Puerto Rico y Estados Unidos, nombrado ahora como de la diáspora, ¿qué significa eso para mí? Así que yo estoy en un proceso también de estudiar, les puedo hablar más tarde de ese proyecto nuevo que tengo, que es sobre el vuelo. Este no es el jacket o el hoodie que yo usaba, pero yo tengo una pieza que se llama The Talk. También se creó antes de que muchos de ustedes nacieran. Y la presenté en una universidad en Virginia, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Se llama The Talk, A Work in Progress. Es denunciando, porque no es en honor, es denunciando el asesinato de Trayvon Martin. ¿Ya? Y me emociono. Trayvon Martin era un chamaquito. Cuando lo mataron, tenía un paquete de Skittles y un Iced Tea, de eso, las botellas esas de aluminio grande. Fue duro para gente negra, aquí y allá, a veces salir a la calle es jugársela. En mi casa, eso lo sabe Marita, eso lo saben mis hermanos, nos enseñaron a salir de la casa bien vestiditos. Ahora yo veo afroboricuas con pantalones rotos, esgreñados. Ojalá yo hubiese podido hacer eso. Pero en mi casa salir así significaba peligro, significaba llamar la atención, ser confundido con maleante. Como muchas veces son confundidos como maleantes, muchos hombres, muchas mujeres, muchos seres que salen a la calle y que pues son negros y se visten de una cierta manera y se peinan de una cierta manera y ya están llamando la atención peligrosamente. Yo fui a un evento, una conferencia de justicia de todo. Era como un mes después del asesinato de Trayvon. Y me dio cosa estar en esa conferencia y nadie decir nada sobre ese vil, cruel, horrible
asesinato de este chamaquito. Y yo me dije, tú tienes que hacer algo, Javier. En cada momento público que tú tengas, tú tienes que hacer un referente. Se llama The Talk porque es como en Estados Unidos se le conoce a estas conversaciones que papás, mamás, familias tienen con sus jovencites para que estén ready para salir a la calle. Y es como un manual de instrucciones. Pones las manos aquí, sé amable con el policía, aunque tú no tengas la culpa. Mira, no mires de frente, quédate mirando hacia abajo, sigue las instrucciones. Y fue bien interesante porque hay mucha gestualidad en cuanto a qué tú haces con las manos, ¿ya? Así que yo monté una secuencia coreográfica de esta, pero a la misma vez empezó un debate sobre padres también cuestionando que sus hijos no deben salir a la calle con hoodies y que los pantalones se los deben amarrar arriba, ¿ya? Así que esa cuestión de la vestimenta, volvemos, como estaba en mi familia, cómo nosotros nos tenemos que entonces reacomodar a unas estéticas que no resulten peligrosas para otros, ¿ya? Así que mientras se lee un texto, ustedes pueden acercarse. Yo tengo aquí un montón de soldaditos para que me los acomoden aquí, porque una de las cosas por las cuales yo hice este vestuario, que no es el original lo tengo guardado, lo que yo sentía es que no solamente había una guerra hacia los cuerpos negros, pero también una guerra a este objeto, este artefacto de vestimenta. Volvemos, quizás los jóvenes no lo han vivido, quizás los padres que no tienen hijos negros no tuvieron esta conversación con sus hijos, pero sí yo sé de muchos padres, muchas madres que tuvieron conversaciones con sus hijos tratando de que no se pusieran estas cosas. Esto es sobre la práctica. Y lo que yo voy a necesitar es, mientras la gente se acerca y me va poniendo, ¿verdad?, los muñequitos, cada persona que quiera me lea un párrafo sobre mi práctica, ¿ok? Trate de leer en voz alta para que todos escuchemos este texto, ¿ok? ¿Quién quiere empezar? Y cuando termines el parrafito, buscas a alguien por ahí quien lo quiera hacer. Aquí yo sigo entonces, mientras todos escuchamos. Mi práctica, tomado de fébriles contranarrativas, lejos de panfletos y dogmas impuestos por una educación bancaria, de la cual desde hace tiempo Paulo Freire advirtió de sus peligros. Entiendo que en el quehacer artístico existe un espacio afectivo para, como bien dice Augusto Boal, ensayar la revolución antirracista, antisexista y anticlasista. Y es que más allá de reimaginar con el teatro, la danza y los híbridos interdisciplinarios de la performance, busco crear espacios de encuentro, no para la transformación pasiva e incuestionable de capitales hegemónicos, sino para la reflexión y acción crítica y la transformación. ¿Quién quiere continuar? Soy un artista independiente, afropuertorriqueño y queer que por ahora vive en los Estados Unidos. Experimento con historiar con el cuerpo y entre objetos y sujetos. Como creador interdisciplinario de la performance, compongo eventos conceptuales donde en muchas ocasiones el público interactúa para convertirse en co-creador, cooperador y conarrador en un acto de dominio y testimonio público. Como artista educador, dos identidades inseparables en mi práctica: curioseo, juego, problematizo, investigo, aprendo y comparto descubrimientos y saberes. Mis performances tienen la intención de servir como plataforma estética
para una pedagogía pública performativa multivocal. Estudiar e investigar con y a través de las artes me ha permitido desarrollar un cuerpo poético, con múltiples extremidades que manosean mundos tanto reales como imaginados. El arte que practico es en su mayoría autoetnográfico. La invisibilidad, los prejuicios, los estereotipos y la violencia que muchos negres y queer hemos sufrido históricamente en el archipiélago de Puerto Rico, en la diáspora y en las grandes narrativas, me provocan a lanzar una contranarrativa que cuestione la producción del arte. Propongo este atentado ya que incluso en el diverso y vibrante mundo de las artes, la supremacía de la blancura colonial heterosexista se producen y reproducen imaginarios peligrosos y dañinos. ¿Por dónde voy? Mi formación en las artes fue inconsciente e inconsistente, pero no inconsecuente. Creo que mi sensibilidad creativa y estética se alimentó paradójicamente de la pobreza material. Esta pobreza que me excluía y limitaba los accesos y recursos disponibles a otros me obligaba e invitaba a pensar y a ser diferentes, así retando el sentido común de la hegemonía capitalista y consumista. No me formé solo, vengo del trabajo en colaboración, del junte de gente diversa y de colectivos interdisciplinarios de artistas, educadores, activistas, sanadores y soñadores que veían las artes como un laboratorio tangible para el análisis, la acción sociopolítica y cultural. ¿Quién más quiere ir? Puedo decir que soy una creación colectiva, siempre en proceso de ser. Soy un devenir híbrido en las artes y la educación, gracias primordialmente a mi maestra, mentora y amiga. Yo me dije, pausita, yo me dije, Ave María, mira quién lo está cogiendo y en qué momento. Ay, qué Marquise, para que ustedes vean. Esto sí fue ensayado. No, mentira. Rosa Luisa Márquez. Maestra, mentora y amiga María Calas. Con ella aprendí a mirar y a mirarme mientras a la vez brincaba y saltaba en mi charco de identidades. Con ella comencé a entender las artes como un juego en serio para la vida, donde la formación artística se entrelazaba con la formación política, la educación alternativa, el trabajo comunitario, la concientización, la salud, la recreación y la justicia. En su proyecto gráfico teatral de los teatreros ambulantes de Calley, junto al maestro Antonio Martorell, me formé, sin advertirlo, dentro de una pedagogía en las artes. Por Rosa Luisa conocí y estudié con Augusto Boal y su Teatro del Oprimido, Miguel Rubio Zapata, director de Yuyashkani, y Peter Schumann, director del Bread and Puppet Theater, entre otros. Estos maestros disímiles apostaron a poéticas revolucionarias para armar con el cuerpo imágenes polisémicas, gestos liberadores y textos que, más allá de la palabra, cuestionaran los capitales sociales, culturales y económicos que nos vendían las supremacías elitistas. Y necesito gente aquí. Vengan, todos esos costureres, vengan. Junto a Viveca Vázquez. Mira, hay muñequitos por ahí para meter mano. Dale, Sebastián. Junto a Viveca Vázquez y el taller de Otra Cosa aprendí un baile, no baile, que encuerpaba silencios, contrarritmos y raros virtuosismos decoloniales que interrumpían imposiciones estéticas eurocéntricas y combatían un abecedario de estereotipos de cómo se mueve y se baila el Caribe. La lista de artistas, amigues y colegas que indefinitivamente han afectado mi trabajo es larga. Pero, abuelo de pájaro, destaco a Gloria John Park, Eduardo Alegría, Teresa Hernández, a Wilda Sterling, Maritza Pérez,
Ramón Langevin y José Pepe Álvarez Colón. Las escenas que compongo y descompongo dentro y fuera del teatro hacen visible una cantera de prejuicios racistas, sexistas, clasistas, profundamente arraigados en nuestro cotidiano. Busco armar un performance que, como un tejido de relaciones intrincado, crítico y visceral, se zafe del binario problemático que separa mente y cuerpo, sujeto y objeto, teoría y práctica, reflexión y acción. Mi performance encuerpa un conglomerado de identidades y subjetividades que se convierte en un mapa de rutas para que se conecta con una cartografía personal y ancestral. Mi práctica es un cuerpo construido de un archivo vivo de historia social. Este cuerpo multidimensional encarna una estrecha colaboración con una dramaturgia multimodal que se articula con materiales y elementos disímiles. Posibilitar y sostener este acto es un ensayo dialógico activo entre literacidades y estéticas múltiples. Es un cúmulo de microactos para perderme y a la vez encontrarme. Una coreografía de acciones e improvisaciones de efecto y afecto que afectan la razón, la emoción y la acción. Cada vez me provoca más interconectar mi práctica con literacidades visuales, espaciales, táctiles, gestuales y sonoras, combinándola con textos escritos y orales. Esta multiteracidad, que es también emotiva y afectiva, posibilita la comunicación empática, la cognición y el intercambio de ideas de manera inclusiva y democrática. La mayoría del teatro de representación se enuncia desde la palabra, desde un texto escrito. La palabra reina en esta dramaturgia que suele anticiparse al evento performático. Como artista, educador, crítico del poder que controla, regula y pontifica. Considero la palabra como dictadora en un teatro que en muchas ocasiones reproduce estructuras y sistemas jerárquicos de exclusión. En mi práctica híbrida en la educación y performance, invito a los espectadores en el aula, en la calle y hasta en el teatro mismo a salir de la acostumbrada pasividad para, como espectadores, agenciar su decir para hacer y colaborar en la composición de narrativas que les signifiquen. En el experimento social que es la performance, comparto una historia compuesta de muchas otras historias. La historia que es mía y que a la vez es la historia de muchos. Hay un entretejido de múltiples líneas de fuga que permiten a actores y espectadores y actores entrar y salir, quitar y añadir al cuento en acción y articular una experiencia que tenga propósito y sentido para ellos. Gracias. Gracias. Mi práctica no es metodológica. Mi práctica es flexible,
Mi práctica es emergente, a veces improvisada, es multimodal, lo que significa es que la digo de muchas maneras diferentes. What is it you want me to reconcile myself to? I was born here almost 60 years ago. Yo también. I'm not going to live another 60 years. ¿No se oye? You always told me it takes time. It's taking my father's time, my mother's time, my uncle's time, my brother's and my sister's time, my nieces and my nephew's time. How much time do you want for your progress? Where there is no work, there is poverty, disease, living conditions so bad you would not believe they could exist. Puerto Rico, a possession of the United States, an island lying in a very shallow of the mainland, was known as the poorhouse of the Caribbean. There was widespread malaria, hookworm, hunger, and dying of it. Over half of the children did not go to school. 1 out of 3 could not read or write. The United States government tried to help. They built health centers and schools, but they could not solve the basic economic problems, the causes of the misery that existed then. And slums like El Fangito, the Little Mudhole, swelled. Where there is no work, there is poverty, disease, living conditions so bad you would not believe they could exist. Puerto Rico, a possession of the United States, an island lying in a very shallow of the mainland. Quizás porque mi práctica es participativa y colaborativa, se ejercita la empatía. Esto es una imagen de video de uno de los performances de taxonomía
en donde yo performeo leyendo un texto y me estoy ahogando, y ahí esto es parte, el pedacito aquí escrito es parte de una reflexión que va a salir en el capítulo de un libro sobre extinciones humanas, y eso es lo que Shane, profesor de antropología en Indiana, la Universidad de Indiana, escribió. Próxima. Mi práctica es lo que le decimos work in progress. Tiene lagunas, no es lineal, es opaca. Aquí siguiendo a Glissant. Es decir, no es transparente. No lo dice todo, no lo enseña todo. En taxonomía también, debajo, próxima diapositiva, aparece debajo de la mesa una copa llena de agua con un texto que ha estado doblado. ¿Verdad? En esa idea de no mostrarlo todo, de no decirlo todo, aquí hay un texto, y es un texto de una amiga poeta que cuando leyó el poema una vez, me dije, este poema dialoga tanto con taxonomía. Y hablando de también a compañeros que yo sentía cuando yo estoy performeando taxonomía, que me siento súper vulnerable, no solamente por lo que estoy haciendo, sino también porque estoy expuesto a tanta gente y al toqueteo de tanta gente. Estaba hablando con unos compañeros de religiones afrocaribeñas y le dije, me gustaría hacer algo que de alguna manera espantara, me protegiera, me sintiera un poquito más segura cuando yo estoy performeando taxonomía. Y una de las compañeras me recomendó, pon una copa de agua, un vaso de agua debajo de la mesa de taxonomía. Así que esa mesa, esa copa está en mis performances de taxonomía. Es la misma copa que usó la chica para darme agua para tomar cuando estaba ahogado. Y volvemos siguiendo con esa cosa de no disclose, de no revelar lo que está, porque yo nunca leo este poema, pero lo quiero que se lea aquí para que entiendan, oigan un poco o oigan, ¿verdad?, qué fue, por qué me conmovió este poema. Me gustaría que alguien se acerque aquí y lo lea, es en inglés. Vente para acá, Silvia. ¿Quién pintó? Oh, gracias. Yo presenté taxonomía en la Ohio State University y estudiantes de arte vinieron a, como ejercicio, dibujar, en vez de ver una imagen, dibujar en vivo un cuerpo humano. Así que vinieron y yo tengo una colección de arte que ellas hicieron hermosísima, pero esta es una de las imágenes que más me encanta. ¿De qué edad? Son universitarios, de maestría, y yo creo que por eso es que me encanta. Por eso es que me encanta. Una de las cosas que me gusta es que me quitó el calzoncillo y que la copa la hizo mucho más grande, una perspectiva grande. Y es interesante porque la copa para mí es muy importante, pero para algunas personas en particular
la copa termina siendo un elemento importantísimo en el performance. Tengo que añadir que con taxonomía, y es parte de los trabajos, de lo que yo hago, yo lo había dicho, yo siento que mis trabajos son trabajos en proceso, no están terminados. Yo he usado drones para taxonomía, yo le añadí la copa de agua, yo tengo el poder, ¿verdad? La dirección para hacer esos cambios. Tiene que ver con quién mataron, qué está pasando políticamente, qué está pasando socialmente, que yo entonces quito, pongo, rearreglo cosas. Así que muchos de mis performances ahora, de mis piezas, quizás usted las vio hoy y quizás dentro de un mes dice, adiós, pero faltó esto otro. O adiós, ahora esta otra cosa. Yo me quiero dar ese espacio. Quizás cuando el racismo, el sexismo, la xenofobia desaparezca, quizás entonces las piezas mías van a ser finales, finitas. Mientras tanto, van a estar siendo también revisadas por la historia del día a día. Y recuérdense que taxonomía, o para decirles, taxonomía sucede alrededor y sobre, la gran parte del tiempo, sobre una mesa. Una mesa escritorio, que es una mesa escritorio que yo usaba cuando era estudiante doctoral para escribir, pero también para comer, para hacer montones de cosas. Así que... ¿Y el nombre completo de taxonomía? Taxonomía of a Spicy Specimen. Es también multiliteralidad, esa cuestión bilingüe de dos idiomas que yo ninguno de los dos hablo ni escribo bien, ni el español ni el inglés. Así que juego con ellos también. Una cosa, mencionaron lo de spicy, pensando la belleza desde un punto de vista político, ¿verdad? Y cómo la belleza se utiliza políticamente también. ¿Tú tienes una referencia o algún maestro desde el punto de vista político? Porque tú eres hermoso. Y yo siento que quería saber si hay una referencia política en cuanto a la belleza en ti, como en tu cuerpo. Gracias. No, yo tengo una familia hermosa, pero también ha sido difícil entender esa belleza en Puerto Rico como en Estados Unidos, ¿no? Yo estoy buscando las maneras de tener diálogos políticos, sociales con Puerto Rico, porque se canta o juega con esta cosa de que no somos racistas, ¿verdad? Y la primera cosa que usan es decir que yo no soy racista porque soy puertorriqueño, o yo no soy racista porque soy latino o latine, ¿verdad? Yo no soy racista porque mi abuela es prieta. Y son mitos, son embustes. Yo fui racializado, sexualizado en Puerto Rico. Yo tengo historias que cuentan mi travesía como sujeto negro, parado, no permitido a entrar a espacio. Y les tengo que decir que sigo tratando de entender este sentimiento raro que me dio la primera vez que no me permitieron entrar a un lugar, cuando mis amigas blanques o más blanquitos entraron y a mí dijeron, es una fiesta privada. Y yo dije, pero mis amigas acaban de entrar. Y el bouncer, que parecía como yo, me dijo, lo siento. El sentimiento de vergüenza que me dio, no tienen idea. Me acuerdo decirme también, a diablo, esto me está pasando a mí. La vergüenza. La vergüenza.
No sé por qué la vergüenza, pero la vergüenza. ¿Y por qué yo estaba diciendo esto? La belleza. De la belleza. Spicy. Spicy viene por los estereotipos también de que los negros somos calientes, somos sabrosos. Y yo creo que yo lo soy, pero yo creo que muchos de ustedes también lo son, que no tiene que ver con raza. Spicy viene porque cuando yo entré a Indiana, a la Universidad de Indiana, a hacer mi doctorado, este compañero doctoral, saliendo de la universidad, al oír mi acento, me dijo, oh, wow, tú sabes, y me saludó y me felicitó y me preguntó de dónde era, y le dije que yo venía de Puerto Rico, y lo primero que me dijo es, oh, you bring the spices. Y eso se me quedó en la cabeza. Y eso y yo soy de los que en mi práctica yo no estoy todo el tiempo performeando. Yo no estoy creando piezas constantemente. Yo hago piezas cuando necesito hablar, hacer, decir, cuando necesito denunciar. También es una práctica anticapitalista y anticonsumista. Eso de tener un repertorio de piezas que presento a cada rato. Pero también puede ser porque yo soy un artista que también es educador y gran parte del dinero que yo puedo generar es a través de la educación. Mi trabajo es autosustentable porque yo lo produzco, yo lo creo, también por la generosidad de amigos y amigues. Cuando ya está hecho, entonces empiezo a moverlo por ahí y trato de venderlo entonces. Decidí que esa era la manera que yo lo podía hacer porque con Rosa Luisa yo aprendí que el teatro para mí era un lenguaje que no tenía que ver con esos lenguajes que usualmente nos atosigan en la academia, en la universidad, que es solamente leer y escribir. Yo soy un educador también de espacios alternos donde trabajo con gente que usualmente ha sido lo que le dicen kicked out de la escuela tradicional. ¿Ya? Que son brillantes, pero no necesariamente son brillantes en las estructuras sociopolíticas, socioculturales, eurocentristas en las que nos hemos formado. ¿Ya? Y de aquí estamos hablando de esas ideas que ahora mismo están siendo retadas, que es diversidad y exclusión. E inclusión. ¿Ya? Cómo nosotros incluimos en vez de excluir. Anyway, no quiero seguir con esta bla bla bla, pero espero que eso un poco te contestes. La belleza, yo soy lo que soy, y tú me puedes encontrar bello, pero también hay mucha gente que no me encuentra bello. Y en el proceso también de entenderse como ser negro, hay mucho trabajo por hacer, porque como muchos saben, básico, en los 60 tuvo que salir gente a la calle a decir Black is beautiful. Tan sencillo como eso. Javier, antes de que lea Silvia, sí. ¿Quisieras mostrarnos un poco de la diversidad de Javier, el artista plástico? Sí, el artista plástico. El artista plástico, tenemos esto aquí, que es un dibujo que es de Rosa Luisa Márquez. Y yo no hago mucho, yo hago trabajo visual para mis trabajos, para mis piezas. Taxonomía, por ejemplo, es una pieza que yo la llamo de arte en sitio específico. Yo presto atención, ¿verdad? Un cierto cuidado a los elementos estéticos, iba a decir estéticos en mi pieza. Pero esta es una pieza que yo hice 800,000 años
Tiene más de 25 años. Tiene más de 25 años. Y no les voy a decir qué pasa aquí, pero pasa mucho aquí. Así que tengo esta. A mí se me olvidó cómo se llama, porque ya han pasado muchos años, pero déjame ponerla aquí y déjame mostrarles esta. Esta 6. Perdóname. Perdón que interrumpí, perdóname. No, ustedes interrumpan. Y después me la pones en esa mesa ahí. Y entonces tengo esta, y tenemos que terminar, pero tengo esta. Tengo esto. Esto es, esta me gusta mucho, la encontré buscando en mis archivos. Yo la hice para, ¿cómo se llamó esto? Troya, gracias Pepe. Troya fue un evento que se hizo en el 98, pero en Guánica, para celebrar, denunciar, ¿verdad? La entrada del ejército de los Estados Unidos invadiendo a Puerto Rico. Yo me monté en unos zancos altísimos. Yo no tengo esa foto aquí. Sí, yo tengo esa foto aquí. Está por aquí, que la puedo compartir con ustedes. Y pueden hojear otras fotos por ahí. Pero para quienes quieran ver, ahí estoy yo en zancos. Cuando estoy aquí en blanco, como con una espada, es para la marcha en contra de la Marina de Vieques. Yo estoy en zanco. Y entonces para Guánica hago la Estatua de la Libertad. Pero la Estatua de la Libertad que tiene la bandera de Puerto Rico, que se la pusieron en la frente, ¿sí? Y entonces la Estatua de la Libertad anda con su bultito, digo, con su librito, ¿verdad? Pero esta Estatua de la Libertad es media revolucionaria también. Y entonces, para aquel entonces también estábamos bregando mucho por la liberación de los presos políticos en Puerto Rico. Así que yo me inventé este objeto. Tristemente, algunos de la gente que está aquí o que están en estas imágenes ya no están, ya se fueron, pero y entonces se va así. Dilcia Pagán. Presente. Carmen Valentín. Carlos Alberto Torres. Y dijiste presente y se me pararon los pelos. Era maestra de teatro. ¿Era maestra de teatro? Alejandrina Torres. Aida Luz Rodríguez. Alberto Rodríguez. Ricardo Jiménez. Adolfo Matos. Edwin Cortés. Luis Rosa. Juan E. Segarra. Alicia Rodríguez. Antonio Camacho. Oscar López Rivera. Elisam Escobar. Esa cosa de subvertir también, ¿verdad? Los artefactos y las ideas de las cosas, porque para los norteamericanos, los gringos, la Estatua de la Libertad nunca haría esto, pero para nosotros, mira, sí. Ahora estoy yo preso aquí. Qué chévere que esta Estatua de la Libertad tenga la capacidad de ¿cómo se diría? Romper, ¿verdad? La postura que se supone que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos
haga. Yo esto, me tengo que quitar esto porque no voy a poder mover las manos. Claro. Ah, mira, es que alguien me petó una... Por suerte no me petaron. Me voy a tener que quitar la camisa. Ok. Y me voy a quedar sin camisa porque viene otra cosa donde me tengo que quitar la camisa. Este es José Clemente, una de las primeras máscaras que yo hice para una pieza que se llamó Rosa Luisa, Otra Malta de Pateco, del cuento de Ana Lidia Vega. La canción más o menos decía: el negro José Clemente perdidamente se enamoró en el río de la Plata de la mulata María Lao. También con Rosa Luisa, con los teatreros ambulantes de Calley, explorábamos, estudiábamos nuestras múltiples identidades. Una de las cosas maravillosas de esto es que Toño Martorell era el co-director de los teatreros ambulantes de Calley. Y claro está, Toño Martorell, ustedes saben que es una eminencia, que es este gran artista, y yo estar como chamaquito en un grupo de gente donde me digan: Javier, hazte las máscaras. Es como, pero si está Toño ahí, ¿no? Así que yo me iba con la asignación de hacer máscaras y estaba amanecido tratando de hacer máscaras, ¿verdad? Que el maestro Toño Martorell las viera y dijera: pasan por el sedazo. Está muy bien. Así que, sí, este es José Clemente. Ahí rápida. La Sí. mulata María Lao tenía un espejo. la pantalla. Gracias. La mulata María Lao, que era la novia de José Clemente, tenía un espejo. No sé si te acuerdas, era una chiringa. Sí, sí. Y la parte de atrás era un espejo. O sea que ahí está como prefigurando lo de You Don't Look Like. Cierto en es, esa imagen. cierto es. Y tú te veías todo el tiempo en ese espejo. En ese espejo. Y la otra es que cuando, o sea, ¿dónde está la intuición en todo eso, Javier? Porque cuando tú no te reconocías, volvemos de nuevo a conocerte como negro, como gay, en ese momento. O sea, pero tampoco te reconocías como artista. Y entonces recuerdo que Toño te dio un rollo de papel de inodoro vacío y una esponja. No fue para que fuera el baño. No, de eso podemos hablar. Y te dijo: tráete una máscara para mañana. Y tú Bueno, no fue para mañana, pero... Casi. Ya. Tú trajiste una máscara de gigante que es la máscara más extraordinaria que yo he visto y que se quemó. Se quemó. O sea, queda en nuestra memoria. Ya, ya. Esa máscara se hizo después de yo haber participado con el Brilliant Puppet y Peter Schumann, que estuvieron en Calley y estuvieron en San Juan. El Brilliant Puppet. Y ellos son mascareros y me acuerdo ver las máscaras de los dragones y yo querer hacer una máscara no de vejigantes, pero terminó siendo de vejigantes porque también uno queda influenciado también por sus maestres. Y yo iba a la casa de Toño Martorell en Calley, que era un museo como el que tiene ahora en Ponce, un museo de todas estas máscaras fabulosas. Así que terminó siendo un híbrido entre la tradición de Peter Schumann, las máscaras que hacía Peter Schumann, el Brilliant Puppet Theater, y las máscaras de gigante en Ponce, porque también para ese tiempo Alberto González, que también murió, era un mascarero extraordinario y había creado unas máscaras de gigante fabulosas. Yo voy acumulando cosas. Yo veo mi cuerpo ser como un depositorio de cosas, de recuerdos, de situaciones, de olores. Y yo busco y rebusco, yo
excavo dentro de ese espacio para crear mi trabajo. Yo hace mucho tiempo dejé de hacer trabajo performativo sobre otras personas. Sentía que era más propio hablar de mí y desde mí, pero ese mí no es necesariamente un ego, o no está el ego, o no está esta cuestión egocéntrica, porque también de la manera en que yo estoy articulando mis piezas, busco maneras en que las historias de mucha gente que está conmigo entran a ser parte de, porque nosotros tenemos historias en común también, y a veces, o no a veces, hemos aprendido que narrar una sola historia, y yo trato de narrar una historia que se interconecta con otras historias, que también hace sentido con tu historia, así que termina siendo más una red de historia, en vez de una sola historia. Sí, Susan. En ese contexto, Javier, ¿tú quieres describir lo que está sobre la superficie de la mesa en taxonomía? Ok, en taxonomía es un mapa de especias, volviendo a esa cosa de, oh, you bring the spices. Y cuando yo estaba pensando, se me quedó eso de las spices. Hay cosas bellísimas con las especias, ¿no? El aroma, el recordar la cocina de mi mamá cuando hacía arroz con dulce y hacía tembleque, ¿no? O hacía arroz con dulce de coco. Ella, mi mamá, por pobreza, conseguía los materiales frescos, porque no va a comprar el coco, va a ir a la finca o se lo va a pedir a un vecino y va a tener los cocos, ¿no? Así que ella creaba, cocinaba todas estas cosas. Así que la cuestión de las especias, yo dije, ok, las especias. Pero también me hizo pensar en la trulla de hombres y mujeres y seres que vinieron esclavizados al Caribe, apiñoneados, tú sabes, apretados como especia, ¿no? Para ser vendida. Esa cuestión del objeto, de la materialidad, de esta cosa que uno mueve, ¿verdad? Y vende. Tiene el color, tiene olor. Y yo quería trabajar con eso. Así que son anís estrellado y clavos. Así que, y es el mapa continental de Estados Unidos, no están sus otras posesiones como Hawái, Puerto Rico, Guam, Alaska, ¿verdad? Que también son estas posesiones no blancas. Así que me quedo con ese mapa de los Estados Unidos, que es también en el cual termino acostándome sobre él, que también entonces me crean unas impresiones en la espalda. Es una pieza dolorosa, pero la historia también del negre que viene a las Américas es horrible. Yo ahora estoy en un proceso por esta pieza que quiero hacer, corriendo, tratando de estudiar mi ADN, y es bien interesante lo que ha estado saliendo. No les voy a contar ahora qué es lo que ha pasado, qué hay por ahí, pero hay una sorpresita. Pero también estoy tratando de ver estas pruebas también desde un espacio crítico. Y como les dije, estoy interesado en esa idea del viaje, pero mi viaje hacia el conocerme desde un espacio de ADN y seguir una cierta historia familiar se trunca en muchos momentos. Así que también tengo una historia fragmentada que no sé a dónde voy a llegar con ella, pero eso es parte de mi proyecto de investigación, porque mis trabajos artísticos yo también trato de verlo como un proyecto concreto de investigación. De otra manera, ¿verdad? Que reta también la academia. Vamos entonces a esto. Acá. Sí, aquí mejor que veo. Okay. Y esto iba a ser 25 minutos.
Learning to Eat the Dead, USA by Maria Abegunde. Huh? Más altito. Okay. For Diamonds Reynolds. When they invite you to dinner, say yes. Arrive early, choose the chair closest to the door. Pay attention to who sits where. Pay attention to who drinks what. When they lay your lover's body face down, do not vomit when your host saws off his head. Do not cry when the guest cracks his fingers and elbows. Look as they turn him over to lick the back of his neck. When they ask you if you like to try some, politely refuse. Instead, pour your glass of water over his feet. Wash between his toes. Massage what remains of his heels. Do not look at his knees, which someone has started to suck. When the host walks towards you with a slice of cranium, insist that you taste its peculiar pungency and says, I have eaten black man's brains 1,000,000 times, but never like this. Decline. Sit still. Breathe. Pray. 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 Pay attention who stops eating when you do this. Pay attention to who whispers to whom. Pay attention to who picks up the wine bottles. Pay attention to who slips the steak knives into their laps. When a guest offers you more water, ignore her. Pour olive oil over his feet. Kiss them gently. Place your cheek against his soles. Listen to the lesson on how to be awake even while sleeping. Only when they bring you his heart do you accept. Demand to hold the whole organ. Place it on your plate. Do nothing as they wait for you to eat. Pick up his heart. Rub it against your face. Rub it against your neck. Feel its weight on your shoulders. Take your knife and cut a small chunk from the center. Rest it against your chest. Let it dissolve into your own. Put what you have cut into your mouth. Caress the shards of metal with your tongue. If you chew, your anger will poison you. Swallow nothing, not even a piece of skin. Yo tengo un muñequito allí. Sí. Oh, wow. Ok. Gracias, amiga. Amigue. La próxima imagen. Y ya vamos a terminar. Ante el encierro, cuando COVID se dio, yo estaba en Indiana y todo el mundo se tuvo que encerrar. Y yo me dije, ¿qué yo voy a hacer en el tiempo que yo voy a estar encerrado? Y esto se llama ecología doméstica y es un proceso de investigación que fue lo que terminó de alguna manera produciendo o creando las condiciones para empezar a trabajar con esta otra pieza que yo les hablé ahorita, que hicimos al principio el ejercicio de enterrarme, que es el de, ¿cómo se llama esta pieza? Destierro, por ahora, ¿ya? Y se llama ecología doméstica porque yo dije, como no podemos salir, ¿qué yo voy a hacer con las cosas que yo puedo hacer? Quería seguir entrenándome y quería seguir entonces reflexionando sobre mi práctica, porque tenía ese tiempo. Así que lo que decidí hacer es trabajar con los materiales que tenía en mi casa. A mí me encantan las plantas y se me dan bien, como a mi mamá también se le dan. Así que entonces lo que terminé haciendo fue teniendo esas plantas y trabajando con ellas, trabajando con una alfombra y trabajando con los materiales, volvemos con esa ecología doméstica, con las cosas que tenía en mi casa. Y ahí estoy trabajando, improvisando con unas violetas africanas, que me las regalaron porque estaban moribundas y miren qué bonitas están ahí. Las reviví.
en el tiempo de la pandemia. Y digo aquí, mi práctica es encuerpada, sustentable, trabajo con lo que tengo, trato de no gastar mucho, trato de no invertir mucho, trato de reusar, no reciclar, reusar. Mis vestuarios los muevo, los cambio, los uso, la música también la altero y la mezclo con otras cosas. Mi trabajo tampoco es, tanto en el salón de clase como en la artistería, no es student centered, no está centrado en el estudiante, no está centrado en el público. Y eso puede sonar raro, pero está centrado en los sistemas, está centrado en la ecología. Así que cuando yo estoy dando clase o estoy performeando, estoy tratando de centrar la experiencia en todos esos factores que hacen que eso se esté dando en el momento. ¿Ok? Para mí, por ejemplo, en el salón de clase, no es necesariamente ese ejercicio de atender el estudiante para que se desarrolle como un ser individual o individualista, sino crear las condiciones colaborativas y de cooperación en el salón de clase como en el espacio performativo, que haya diálogo y que haya un encuentro de crear en conjunto. Y de ahí, ¿verdad?, la posibilidad de que se genere un cambio más colectivo que individual. Y además que sí, o sea, yo no me olvido que el colectivo está formado por individuos, ¿no? O individuos. Así que yo trato de crear las condiciones donde todos nos demos la mano y nos demos el cuerpo. Y la última imagen. Y yo tengo esta imagen aquí. Esto fue una vez camping. Y esta mariposita llegó y literalmente se me acomodó en el dedo. Y por suerte, claro está, yo dije, a este amigo le dije, por favor, tírame la foto. Y esa es la foto. Pero esta foto me recuerda cuando yo estaba haciendo mi práctica en escuela aquí en Puerto Rico, práctica para ser maestro de bachillerato. Mi bachillerato es en educación física. Y cuando yo tenía esta cosa, bueno, me sigue, de meterme a las escuelas más difíciles a trabajar. De alguna manera lo sigo haciendo, pero tienen que haber las estructuras para uno poder hacer el trabajo. Pero también me enseñaron qué es lo que yo no quiero hacer, cuáles son las maneras en las que yo no quiero tratar a mis estudiantes y tratar a mi público, o el público con el que estoy trabajando. Yo estaba viendo a este maestro de educación física dar su clase. Estábamos en un parque de pelota y hay un niño de tercer grado, como dirían muchos, negro, flaco, largo, pero chiquito, como yo, para aquel entonces, desinquieto y quieto. Tenía un guante de pelota que se veía que no lo quería tener en sus manos. Era un chamaquite muy flamboyante. Y el maestro estaba súper incómodo por la conducta de este chamaquite en el parque. Y lo que hacía era cosas así, literalmente, mientras los demás estaban jugando, pasaban mariposas y él salía corriendo a jugar con las mariposas y dejaba el guante. Y había que escuchar el maestro cómo le hablaba a este chamaquite. Y por eso es una de las razones por las cuales yo quiero ser educador. Para mí es fabuloso ser artista, pero para mí también es fabuloso ser maestro.
y por eso combino ambas. En el espacio de educación, lo que me dicen es, ay, pero tú estás con esos artistas, esos fumones, esa gente loca, cuando estoy en el otro espacio, en el espacio de las artes, la mirada hacia el maestro y a la educación es como, ay bendito, pero tú sabes, todo ese chorro de conservadores, ay ese chorro de cristianos, ay esa gente bruta. Así, compañeros artistas hablando de maestres. Yo soy dos, ambes. A mí me gusta ser un artista, pero también me gusta ser un educador. Y nada, yo me hice esta camisa, yo tengo una familia fabulosa y hablé con un hermano mío y me hizo esto y lo quiero compartir con ustedes. Se supone que en algún momento de la pieza saliera, pero va a salir ahora al final. Es también honrando a Maelo, pero dándole mi spinning. Patite, sí, y negrite. Para esta gente es la que yo quiero trabajar. Gracias. Pregunta, comentario. Yo he hablado un montón. Pregunta, comentario, rapidito.